Todos y cada uno de los amigos, bienvenidos. Tratando aquí de acomodarnos un poco. Damos el saludo para los que se están conectando en este momento. Bienvenidos. Y de parte de su amigo, servidor Edinson Valencia, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Edinson Valencia, estas personas que tienen ustedes al frente como terapeuta facilitador en el campo de la medicina holística, en el campo de la medicina energética, en el campo del naturismo, en el campo de las medicinas alternativas, tratando pues de dar lo mejor de lo mejor para poder generar en ustedes los mejores beneficios a donde alcance. Pues sean bienvenidos. Aquí en este momento saludamos al señor Daniel Cobian. Dice: hola, muy buenas tardes, saludo desde Fresno, California, nuestro amigo Daniel conectado. Vemos que está llegando, pues de hecho, el directo a muchos compañeros, y anhelamos pues que pues ustedes se conecten, y todos los que deseen compartirnos un saludo del país donde se encuentran, pues sean bienvenidos, ¿sí? Ese es nuestro sentir, ese es el objetivo, de que podamos compartir, de que podamos platicar, que podamos intercalar sobre el conocimiento, sobre los estudios en el campo de la bioenergética y todo lo que pues en este momento se está dando al beneficio de la humanidad gracias al conocimiento, a la ciencia. Tenemos aquí a don Francisco Vaque también, que está conectado, nos dice saludos. Aquí nos saluda don Francisco Vaque, y nos está saludando desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenido. También el señor Mario Rafael Rovirosa dice: muy buenas tardes, Dot. Nos está en este momento saludando y felicitando el día de hoy el señor Mario. Tenemos a Gabriela Alves o Álvarez, dice acá: hola, muy bien, bienvenida señora Gabriela, nos gustaría saber de qué país nos escribes. Y tenemos también al efecto mariposa, que pues a nuestro amigo Rodrigo, que está conectado desde Pitalito, Huila, aquí en Colombia. Bienvenido. Sí, muy bienvenido para ti, para todos los amigos que se hacen partícipe. Anhelamos que el día de hoy pues tengamos una participación plena y que podamos tener una muy buena conexión entre todos, tener una muy buena vibración. También nos está saludando aquí don Arturo Luna. Dice don Arturo: ya me conecté, maestro, saludos desde Tamaulipas, ¿sí? Tamaulipas, México. Bienvenido a la conferencia, al estudio el día de hoy. Y tenemos a Carlos también. Hola, saludos desde Lima, Perú. Todos y cada uno de ustedes pues conectándose, recibiendo el directo en este momento. Tenemos en este momento también al señor Octavio Romero, quien está conectado para compartir con nosotros. Bienvenido, don Octavio. Y bueno, mi saludo para ti. También mi saludo para el señor Carlos, que se conecta desde Lima, Perú. Y tenemos también por aquí en este momento a, bueno, Gabriela dice que es de Toluca, Estado de México, desde Toluca conectada con nosotros. Y tenemos también en este momento a Raúl Cortés, dice: saludos, felicitaciones por tan importante conocimientos. Muy buenas tardes, Edinson y amigo. Para ti también, don Raúl, gracias por compartir, por conectarte con nosotros, ¿ok? Bien, entonces en este momento vamos a seguir recibiendo, pues de hecho, la asistencia, los saludos de parte de ustedes, y empezar, pues de hecho, a desarrollar el tema que tenemos en el día de hoy. No sé cómo todos ustedes, si me ven bien en este momento, si me escuchan bien. Me gustaría pues saber si alguno de ustedes me puede escribir. Al parecer de pronto me pueden ver un poquitico la voz extraña, o me ven oscuro. ¿Cómo ven ustedes? Dice aquí: muy buenas tardes, maestro y amigo, un abrazo. Denis Luque, conectada también. Denis, bienvenida. Don Gerardo Socorro, y nos está saludando también desde Bogotá, ¿ok? Y tenemos por aquí también el saludo y la asistencia que permite
que nos relacionemos con ustedes con la señora Pilar Núñez. Nos está saludando en este momento desde la Florida, ¿ok? Bien. Y aquí nos dice que se ve bien y se escucha bien, nos está diciendo don Mario. Don Octavio dice, se ve bien y se escucha bien. Ah, bueno. Dice por aquí don Raúl que un poco oscurito. Entonces, a ver cómo nos ubicamos un poquitico. Yo considero que, bueno, vamos a ver si de pronto ponemos por aquí alguna lámpara que nos pueda hacer ver un poco más claro, pero vamos ya a comenzar, vamos a darle el inicio, vamos a desarrollar este tema en el día de hoy. Ya se están cada vez conectando más personas, se están empezando a ser partícipes de la conferencia del día de hoy. Tenemos aquí, por ejemplo, a Perla. Dice Perla, saludo doctor, regreso más tarde, ando fuera. Tranquila, te esperamos Perla apenas puedas para que te conectes. Y tenemos también pues aquí a Efecto Mariposa, dice aquí, se escucha y se ve muy bien. Entonces, don Rodrigo dice que se escucha muy bien y se ve bien. Y eso que nos está observando desde Pitalito, Huila, o sea, bastante lejos. Y por aquí tenemos también a Elsa, dice, se ve y se escucha muy bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, considero que pues este tema va a quedar ahí un poquito. Recuerden ustedes que me he ubicado en este punto con el interés de poder ilustrar a ustedes esta anatomía que vamos a tratar de relacionarla en el tema del día de hoy. Y anhelamos pues que todos los terapeutas y todos los que no son terapeutas reciban pues lo mejor de lo mejor en el día de hoy, reciban pues de hecho nuestros mejores deseos donde quiera que ustedes se encuentren. Los que son terapeutas, los que son médicos, los que son psicólogos, los que son en la técnica que manejen, mis mejores deseos. Y también pues para las personas que no son terapeutas pero que les encantan estos temas, les damos totalmente la bienvenida y le damos los mejores deseos a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Saludamos en este momento a Gloria Puentes, que también está conectada desde Colombia, y Daniela desde California. Bienvenida Daniela, bienvenida Gloria a esta conferencia, al desarrollo del tema del día de hoy. Y nada, vamos a comenzar entonces a desarrollar el temario. Considero que ya hemos dado un buen protocolo de bienvenida y vamos a comenzar. Dice por aquí Gloria, siempre recibimos lo mejor de usted, profesor, feliz día. Muchísimas gracias, Gloria, para ti, por tus palabras. Y les voy a colocar esta pequeña imagen que ustedes van a ver acá. Quiero que analicen esta imagen. Esta pequeña imagen que ustedes ven acá son las frecuencias que nuestro cerebro pues realmente constantemente está generando diferentes tipos de ciclos, diferentes tipos de vibraciones, diferentes tipos de ondas, diferentes tipos constantes de frecuencias que se están generando a nivel de nuestro cerebro. Tengan en cuenta que nosotros nos movemos por diferentes frecuencias dependiendo de los estados que nos encontremos cada uno de nosotros. Tenemos nosotros frecuencias beta, alfa, teta y delta. El objetivo de nosotros es generar unas vibraciones a otro nivel, generar unos movimientos energéticos a otro nivel, poner nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestras dendritas, nuestros axones, ¿sí? Todo el cuerpo neuronal y el contacto que hay de neurona con neurona, hacer de que generen vibraciones de diferentes niveles a nuestro propio beneficio. De eso depende los niveles y el progreso de los terapeutas, de nosotros. De eso depende, pues, de hecho, la sanación y la curación. De eso depende que podamos volvernos muy hábiles con nuestras propias capacidades humanas y espirituales. De eso depende que nosotros podamos acabar con el estrés, acabar con las emociones negativas, acabar con todo lo que nos genera problemas de tipo psicológico. Y pues yo creo que esto es ya conocido, entendido por cada uno de ustedes, ya lo conocen. Y tengan en cuenta ustedes que nosotros como seres humanos emitimos frecuencias y nos relacionamos con diferentes tipos de frecuencias, ¿verdad? Todas esas frecuencias y todos esos movimientos energéticos vibracionales, ¿sí? Eléctricos, magnéticos,
todas esas diferentes ondas, pues tienen un funcionalismo. El interés mío es que analicemos lo siguiente, porque al analizar lo siguiente podemos entender el funcionalismo de nuestro cerebro y el funcionalismo de cómo trabajar en nuestras terapias y poder generar unos efectos eficaces en cada terapia y en cada paciente que estemos tratando. E incluso para nosotros mismos es fundamental. Tengan en cuenta que cuando hablamos de frecuencia nos tenemos que ir, pues de hecho, a la historia por allá por los años de 1800 con este señor que se llama Rudolf Hertz o Hertz. Este señor científico, este señor pues que dio mucho aporte a todas las funciones, a todo lo que corresponde a lo que hoy llamamos Hertz, a lo que hoy llamamos frecuencia, a lo que hoy pues entendemos como onda, como energía. Se lo debemos a este señor allá por los años de 1800 que pudo destapar y que pudo enseñar cómo entender la energía, cómo entender la frecuencia. También tenemos las diferentes resonancias de Schumann, pero realmente en el tema de hoy vamos a tratar de relacionarnos exclusivamente con lo que serían las diferentes frecuencias para poder entender el funcionalismo de nosotros mismos y poder entender los diferentes funcionalismos energéticos de nuestros estados emocionales, de nuestros estados físicos, de nuestros estados energéticos, de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ser como ser humano para poder influenciar o poder trabajar o poder generar cambios en el propio ADN de nosotros, en nuestros propios genes. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense ustedes que tenemos una línea recta, ¿sí? Dibujemos una línea con la imaginación consciente de ustedes. ¿Sí? Dibujemos una línea y en este extremo de la línea vamos a colocar el punto cero, o sea, 0 vatios, 0 campo de energía en la línea al comienzo. Y coloquemos en la parte de arriba de la línea, coloquemos 10 Hertz, ¿sí? O 10 vatios, 10 niveles de energía. Y en la parte de abajo de la línea coloquemos 10 vatios o 10 acción de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la línea recta y si tú pones una onda y si pones una línea y si pones una frecuencia constante en esa línea, subiendo y bajando, como nos muestran todos los picos y las diferentes líneas de energía que tienen subidas y bajadas, entonces nos daremos cuenta que una línea, cuando está en lo más alto del pico, pues ahí tenemos unos vatios de energía, por decirlo de esa manera, tenemos un nivel de vibración que, pongámoslo en este momento, tiene 10 en lo más alto. Pero cuando la línea cae, entonces tenemos 10 cuando está arriba y cuando pasa por debajo de la línea, tenemos 10 por debajo. O sea, 10 arriba, 10 abajo, 10 arriba, 10 abajo, cruzando la línea de energía, ¿sí? La línea neutra, la línea cero. ¿Qué pasa con esto? Que cada uno de nosotros debemos entender que cuando miramos aquí, por ejemplo, a nivel del cerebro, entonces aquí, por ejemplo, dice, en beta, dice, de 14 a 21 ciclos por segundo, ¿sí? De 14 a 21 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está moviendo de esta manera, muy rápido, generando entre 14 picos, tanto arriba como en la parte inferior, seguidos, lo que se conoce como 14 a 21 picos altos o bajos continuos para generar, pues de hecho, una frecuencia. Y esto sería, pues de hecho, 14 veces en la misma línea, subiendo y bajando por un segundo. Ahí es donde pues se forman los famosos ciclos, ¿sí? Los famosos ciclos o frecuencias continuas que formarían pues de hecho los famosos hertz, 21 hertz por segundo, 14 hertz por segundo, 18 hertz por segundo, pero son ondas que están continuas. ¿A qué voy con esto? Que pues todo se repite. Hay movimientos de frecuencias que solo tiene
una onda, entonces llamamos a eso una onda por segundo o una frecuencia por segundo. Cuando tiene 3 frecuencias, cuando tiene 8 frecuencias, pues entonces se le dice que tenemos 8 frecuencias por segundo. Así se mueve la intensidad de la vibración, ¿sí? Así se mueve la intensidad de las frecuencias, así se mueve la intensidad de lo que pues serían los famosos hertz, porque los hertz se miden por segundo. Pero vamos un poco más allá. Analicemos cuántas veces se nos repite, por ejemplo, una emoción negativa en un día. Imagínense ustedes que un día equivale a un segundo. Entonces, ¿cuántas veces una misma emoción negativa se te refleja en el mismo día? Comenzaste desde el momento que te despertaste en la mañana, imaginemos que son las 6 de la mañana, te levantaste y a las 6:30 se te asaltó, se te expresó una emoción de ira. Listo, ahí tenemos un pico, ahí tenemos una onda, una emoción por un día, ¿sí? O lo que llamaríamos una emoción por un segundo dentro de lo que ya se conoce como hertz. Pero resulta que la emoción se te repite a las 9 de la mañana. Entonces, en un día ya te dieron 2 emociones negativas. La emoción se te volvió a repetir a las 10:30. Vuelve otra vez otra emoción negativa en el mismo día. Luego surge otra emoción negativa a las 12 del día en pleno almuerzo, en plena cena, en plena mesa de comer. Surge otra vez una emoción de rabia. Llegan las 3 de la tarde y vuelve y aparece. Llegan las 5 de la tarde y surge nuevamente la emoción negativa de ira y llegó las 8 o 9 de la noche y volvió y te apareció. Entonces, ahí nos damos cuenta que fueron 8 veces que me asaltó la emoción atrapada de ira, 8 veces en el día. Ahora reduzcamos eso como si el día fuera un segundo. Entonces, imagínense ustedes 8 picos, 8 subidas, 8 bajadas, 8 subidas, 8 bajadas en un mismo segundo. ¿Y qué quiere decir? De que fueron pues 8 ciclos o lo que se llama 8 vibraciones, 8 movimientos, 8 frecuencias en un mismo segundo. Así es que se puede entender lo que se conoce como frecuencias Hertz o frecuencias por segundo. Esto sucede también en el día. El día es como un segundo donde se están repitiendo numerosas situaciones emocionales, pensamientos, actividades, trabajos, preocupaciones, alegrías. Se repiten durante el día y así lo podemos ver durante un año. ¿Cuántas veces se te ha repetido un mismo problema durante el mismo año? Puede ser que durante el mismo año tú has sufrido la misma crisis 5 o 6 veces, 10 veces. Entonces sumemos esas 10 veces que has sufrido una crisis emocional general con tu familia, en tu trabajo, y esas 10 que han pasado en un año, redúzcalas a un segundo y te darás cuenta que es una frecuencia continua 10 veces, que serían 10 ciclos por segundo o 10 frecuencias hertz por segundo. Cuando se trabaja, por ejemplo, con el famoso campo de energía, de lo que hoy pues estamos llamando pulsaciones, fíjense en ustedes, por ejemplo, la cama magnética, el casco magnético y todo lo que se está ofreciendo en el mercado por campos pulsados. Los campos pulsados siempre van ta, 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 ta. Pero ¿qué es lo que hace el campo pulsado? Generar una onda sinusoidal que sería una frecuencia. Y entonces esa frecuencia sube, baja y está atravesando continuamente el cuerpo de la persona a través del campo magnético. Es un campo magnético continuo y está constantemente generando una pulsación, pa, pa, pa. Como quien dice, generando una penetración más profunda, pero es un campo sinusoidal, es una frecuencia continua, es una vibración que no para y que se repite a cada momento, se repite a cada instante. Cada repetición de la onda es lo que se llamaría un ciclo. ¿Cuántos ciclos pasarían en un segundo? Muchísimos, porque están continuamente pasando, ¿ok? Así pasa a nivel del cerebro. El cerebro humano
¿sí? Nuestro cerebro particular, pues se ve siempre en esas frecuencias, beta, alfa, ¿sí? Teta y delta. Y cada una de estas frecuencias, pues son las diferentes capacidades humanas. En este momento, anhelamos que tú te encuentres en un estado entre teta para poder pasar a delta, ya que si nos encontramos en un estado beta, estamos en un campo energético vibracional, estamos en una frecuencia bastante, un poco estresante, más o menos son entre 14 a 21 ciclos por segundo. Entonces, en este campo tú solo piensas en producir, estás trabajando, tú estás haciendo cuentas, estás corriendo, estás viendo las noticias, quieres comer, quieres hablar, quieres cumplir tus compromisos, estás en un poconón de ajetreo y de estrés. Es parte de la vida cotidiana, ¿no? De este mundo. Pero cuando pasamos al estado alfa, en el estado alfa, entonces ya bajan los ciclos y ya pasamos de 7 ciclos a 14 ciclos por segundo. Entonces la frecuencia se reduce y el ser humano se calma un poco más. Entonces su pensamiento se pone más alerta, sus capacidades se activan a otro nivel, su capacidad intelectual, sus pensamientos, tiene una mejor forma de ver las cosas, es más tranquilo, la adrenalina no está tan alta ni el cortisol, entonces la persona tiene un control mejor como ser humano y puede entender lo que le está sucediendo y cómo hacerlo sin dejarse estresar. Pero el objetivo es que nuestro cerebro baje o reduzca las diferentes ondulaciones, las diferentes vibraciones, las diferentes frecuencias en un ciclo de 3, estaríamos hablando, perdón, de 4 a 7 ciclos por segundo. Quiere decir que en este estado, por ejemplo, en este momento necesitamos estar en un estado entre 4 a 7 ciclos por segundo para que podamos entender las enseñanzas, para que podamos entender el conocimiento, para que podamos entender la filosofía, para que podamos entender la sabiduría, para que podamos entender todo lo que corresponde a la energía y todo lo que corresponde a la ciencia de la bioenergética, a la intención cuántica, a la proyección, a la creación, a la sanación cuántica, a todo lo que tiene que ver a ese campo de autosanación y de autoproyección, que estaría justamente en ese proceso entre 4 a 7 ciclos por segundo cuando nuestra actividad cerebral se pone en ese movimiento y los científicos saben de que el cerebro brilla mucho más y se hace mucho más capacitado para aprender y para desarrollar talentos y capacidades. Pero si ya nosotros pasamos de 0 a 4 ciclos por segundo en un estado delta, pues el estado delta ya es otra cosa muy diferente porque ya aquí entraríamos en ese campo cuántico, pero más en ese campo cuántico espiritual. Entraríamos en ese campo de la supraconciencia, entraríamos en ese campo del despertar, entraríamos en el campo del desarrollo de nuestras capacidades humanas a nivel espiritual. Entraríamos en la meditación, entraríamos en la inspiración, en la devoción, en la contemplación, entraríamos en el estado donde el ser humano puede desdoblar su cuerpo en cuerpo astral, donde puede despegarse de su propio cuerpo físico. Entraríamos a un campo donde ya vamos a influenciar directamente sobre el ADN fantasma de nosotros, que es lo que vamos a hablar ahora. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que el cerebro se mueve o oscila en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. En este momento tenemos en actividad el hemisferio izquierdo, la mayor parte de los seres humanos. El hemisferio izquierdo se debe porque hacemos más uso de la mano derecha, entonces tenemos en mayor actividad el hemisferio izquierdo cerebral. Esa parte del cerebro es la que nos hace ser a nosotros, pues, unas personas muy pensadoras, nos hace ser unas personas muy analíticas, nos hace tener un raciocinio, razonamos mucho, pensamos mucho. Somos personas que dedicamos tiempo al aprendizaje del lenguaje, razonamiento. Nos gusta la ciencia, las matemáticas, los números y todo lo que tiene que ver con la habilidad a nivel numérico.
El ser humano que se mueve en este plano y que su vida es el ir y venir de todo, sus compromisos y su trabajo y sus proyectos, eso es el hemisferio izquierdo. En este momento, a mí me interesa que nosotros nos conectemos con el hemisferio derecho. O sea, vamos a poner en actividad el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Es lo que nos interesa. Vamos a poner en actividad todo lo que tiene que ver con la inspiración, la contemplación, la intuición, todo lo que tiene que ver con la supraconsciencia, con el arte, todo lo que tiene que ver, pues de hecho, con el manejo tridimensional, cuarta dimensión, todo lo que es la parte holográfica, todo lo que es la parte intuitiva, es lo que me interesa que pongamos en actividad, porque de esa forma podemos entender esto cada vez a otro nivel, ¿ok? Bien, entonces vamos a poner en actividad ese hemisferio, vamos a poner en actividad nuestro cerebro a ese nivel para que de esa forma pues el conocimiento pueda llegar mucho más allá. ¿Y saben por qué tiene que llegar mucho más allá? Porque vamos a irnos a la partícula más pequeña del universo. La partícula más pequeña del universo es pues de hecho los átomos, ¿sí? Y los átomos que están compuestos por protones, neutrones y que tienen pues de hecho una carga girando alrededor del núcleo que son los electrones. Ahí tenemos la partícula más pequeña o el microuniverso más chico que pueda existir, que es un átomo. De los átomos vienen la conformación de numerosas moléculas y de las moléculas surgen la formación de las diferentes células de nuestro cuerpo. Cada una de nuestras células es como decir, son un ejército completo de la conformación de este cuerpo humano. Podríamos decir que cada célula tiene la vibración que genera afinidad directa con las moléculas y con los átomos, y esto a su vez con los diferentes órganos y con los diferentes tejidos y con los diferentes sistemas de nuestro propio cuerpo. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros estados, de acuerdo a nuestra propia vibración particular, emitimos, ¿sí? O cargamos a nuestras células de una información en base a lo que nosotros nos sucede. Si tú vives a toda hora con emociones negativas, con sentimientos profundos, y si eres una persona pues recargada, ¿no? Recargada de emociones, cargada de sentimientos, pues eres una persona que le está transfiriendo esa información a las células y esto a su vez se está generando una información a las propias moléculas y las moléculas pues cargadas es los mismos átomos de nosotros que tienen la información de lo que le sucede al individuo, de lo que le está pasando a la persona. Por eso los grandes sabios dicen que el objetivo es sanar los átomos, sanar las moléculas y sanar las células. Quien tenga el poder de sanar desde las partículas iónicas, poder sanar su cuerpo, pues de hecho todo su cuerpo y todos sus sistemas se sanarán y se curarán, porque la información viene desde la parte subatómica hasta la parte física, que son las células, y estas células, pues de hecho, transmiten la información a todos los diferentes sistemas a través del sistema nervioso. O sea, aquí tenemos nosotros como la razón de ser, el por qué debemos preocuparnos en cuidarnos mucho a nivel de nuestra salud, en cuidarnos mucho de las emociones negativas, de cuidarnos mucho de los sentimientos negativos, sentimientos profundos que causan daño y cuidarnos pues del ambiente, cuidarnos de la parte física, ¿sí? Cuidarnos nosotros de no dejarnos contaminar porque sí o sí, pues el ser humano que se deja contaminar no solo está enfermando un sector del cuerpo, sino que está enfermando en general todo su cuerpo, especialmente por las emociones. Ahora, les estaba explicando a ustedes de cómo funciona esto. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. Se ha dicho, por ejemplo, se ha dicho que una persona que enferme o que la frecuencia de su cuerpo sea inestable por problemas que se están desarrollando a nivel de salud, es una persona que tiene una frecuencia o unos hertz que están afectando, pues de hecho, algún sistema o algún órgano de su cuerpo. En este caso, por ejemplo, se dice que los pulmones
los intestinos, el cerebro, cuando una persona tiene una frecuencia reducida energéticamente en esos órganos, se va a reflejar la enfermedad. Entonces veamos lo siguiente, si nosotros analizamos los pulmones, el corazón, los intestinos, el cerebro, que según dicen los investigadores, cuando estos órganos tienen una frecuencia de 6 Hz, ¿sí? Una frecuencia vibracional de 6 Hz, pues realmente vamos a ver problemas de salud en esos órganos. Por ejemplo, en lo que sería los pulmones, lo que sería el corazón, lo que sería, pues de hecho, la parte intestinal, lo que sería todo lo que corresponde a la parte torácica del cuerpo, el cerebro, cuando se está emitiendo 6 Hz, que es una vibración no idónea para esos órganos, entonces ahí viene el desarrollo de los problemas, el desarrollo de la enfermedad. Ahora, por ejemplo, veamos que se dice que el ser humano, o sea, cada uno de nosotros emite una señal constante y esa señal o esa frecuencia constante vibracional debe permanecer en nosotros siempre en un promedio de 6 Hz, o sea, el nivel alto que debe tener un ser humano. Pero cuando los órganos tienen el mismo nivel, entonces ahí es donde se dice que las frecuencias entran a afectar, cuando pasa de 6 a 7, ya que el cuerpo humano tiene una frecuencia o resonancia entre 6 Hz, ¿sí? Continuamente, su ondulación, su vibración, la onda energética del cuerpo humano. Esto analizándolo desde la ciencia que corresponde a las frecuencias. Pero también se dice que la masa abdominal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte pélvica, la parte abdominal y la parte pélvica del ser humano, entonces se dice que más o menos está en un promedio de 3 Hz. Pero los científicos de la NASA, por ejemplo, los científicos de la NASA dicen que las frecuencias de la cabeza, en el cerebro o la cabeza como tal, toda la estructura ósea de la cabeza, tiene un promedio de 20 Hz y los ojos se mueven en un promedio de 35 Hz por la actividad que contienen, el movimiento constante al estar pensando y los movimientos del cráneo, la cabeza, pues porque nunca está quieta, siempre está en movimiento, tiene una ondulación o una vibración, una resonancia continua en 20 Hz. Así sucesivamente nos lo explican la ciencia que corresponde a los Hertz, pero ¿qué vamos a analizar nosotros? Muchas personas dicen de que esto es absurdo, de que no es real, pero si nosotros miramos poniéndole un poco de lógica, a esto, si analizamos, así no se acepte de que el cuerpo emite resonancias, que el cuerpo emite frecuencias, que el cuerpo emite vibración, así no se acepte, pero vámonos nuevamente a las partículas. Las partículas son cargas de energías y cuando un átomo está funcionando correctamente con otros millones de átomos, pues realmente los sectores del cuerpo donde está vibrando esa energía correctamente, sabemos que no va a enfermar. Si analizamos, por ejemplo, la vibración que tienen los átomos depende de la carga iónica. Entonces, hay átomos con una carga iónica positiva y hay átomos con una carga iónica negativa. El objetivo es que siempre tuviéramos un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, o sea, entre protones y electrones, para que de esa forma no se genere oxidación y no se generen radicales libres y no se genere enfermedad. Muy difícil en estos momentos por las diferentes cargas o resonancias que hay constantemente en desequilibrios energéticos, emocionales, mentales, espirituales y a su vez por la forma de comer, la forma de sentir, la forma de respirar, la forma de actuar, pues esto genera diferentes tipos de cargas que van a afectar de alguna u otra manera nuestra parte iónica. Sea que se acepte o no, las diferentes resonancias, las diferentes vibraciones, ¿sí? En nuestro cuerpo, lo que se conoce como frecuencias Hertz, sea que se acepte o no, yo considero que se generan en cualquier sector de nuestro cuerpo.
Esto es como tratar de entender un poco lo que se conoce como la ciencia fotónica, ¿sí? La ciencia lumínica de los fotones lumínicos de nuestro cuerpo, que cuando un sector del cuerpo de nosotros se enferma, por ejemplo, cuando una extremidad pierde fuerza, cuando una extremidad pierde energía, es como si hubiese una descarga de luz, de energía magnética, vibracional en esa extremidad. Entonces la extremidad pierde energía, pierde fuerza y la persona tiene que someterse a terapia para recuperar el funcionalismo de esa extremidad. Si un ojo se apaga, o sea, si un ojo de cualquier persona pierde la visión, no puede volver a ver normalmente, eso quiere decir de que en ese sector, en ese globo ocular, se apagaron cantidades y cantidades de faroles de luz, o sea, cantidades de partículas de luz atómicas se apagan y cuando esas partículas fotónicas lumínicas se apagan en ese sector, entonces viene la pérdida de la vista. Esto lo han explicado ampliamente numerosos científicos y a nivel de lo que son las frecuencias podríamos relacionarlo de igual forma. Cuando pierdes la frecuencia energética, por decir, a nivel de la próstata, entonces esto significa que la próstata empieza a inflamar, la próstata comienza a generar disfunción y esto entra a afectar la sexualidad. Y si nosotros tenemos una frecuencia vibracional continua, ¿sí? Si tenemos una actividad fotónica lumínica continua de esa glándula, si tenemos nosotros un equilibrio energético de esa glándula, si no hay ninguna emoción que nos esté afectando nuestra próstata, que nos esté afectando nuestro sistema sexual, pues la persona nunca va a sufrir de impotencias ni va a sufrir de problemas relacionados con la próstata, disfunciones de próstata, ¿sí? Inflamación de la próstata, no lo va a sufrir. ¿Por qué? Porque no tiene situaciones vinculadas con frecuencias que afecten su campo vibracional, especialmente en esa glándula. No tiene pérdida lumínica de fotones de luz en ese órgano. Y de hecho, no hay emociones que lo estén afectando. Entonces, no tiene por qué sufrir de la próstata. Debe mantenerse sano a nivel de la próstata. De igual sucede con la mujer. No tiene por qué tener problemas a nivel de sus ovarios si esto está en perfecto equilibrio. Si se mantiene en equilibrio, entonces la salud se continuará plena. ¿Por qué? Porque en ese sector no hay apagones energéticos. Hay personas que reciben apagones energéticos a nivel de una articulación. Entonces han generado un desgaste de cartílago y pierden la fuerza y genera muchísimo dolor y el dolor es alarma al problema que se desarrolló, al problema que se despertó. Ahí quiere decir de que hay un apagón de miles de fotones de luz y hay una actividad de frecuencia que podríamos decir, se rompió, ¿sí? Hubo un desequilibrio energético en ese campo y de hecho, pues eso se acompaña de un poconón de emociones que va a generar la persona por su problema del desgaste emocional, ¿ok? Ahí tenemos la situación para entender un poco esto sobre las diferentes frecuencias. Todos nosotros somos frecuencias y todos los días emitimos frecuencias. Todos los días estamos conectados con frecuencias. Si ustedes se fijan, todo genera frecuencia. ¿Por qué? Porque todo tiene vibración. Y donde hay vibración hay movimiento. Y donde hay movimiento hay energía. Y donde hay energía, pues de hecho hay luz. Y todo lo que nos rodea es vibración y todo lo que nos rodea son diferentes tipos de frecuencias. En este momento yo estoy emitiendo una frecuencia hacia ustedes y la frecuencia que quiero que llegue a ustedes es que algo de lo que estoy explicando pueda servirles a ustedes, pueda ayudarles a ustedes, pueda generarle a ustedes inquietudes de practicar con más intensidad la bioenergética que estamos haciendo. Yo estoy emitiendo vibración, estoy emitiendo frecuencia, energía, pero ahí al pie de sus casas también está pasando un vehículo y el sonido de ese vehículo genera una frecuencia, el sonido de ese vehículo genera vibración y todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que está convertido en masa, tengan en cuenta ustedes, todo lo que es masa, todo lo que es físico es energía. Y como energía es vibración, y como vibración que es, pues tiene unas resonancias, tiene pues de hecho unos movimientos continuos como frecuencias, porque nada está quieto, nada está en reposo, todo se mueve y así lo han dicho los científicos.
Todos nosotros estamos en actividad constante, no estamos quietos. O sea, todo es una frecuencia continua, una onda sinusoidal que no para nunca y que se repite a cada instante generando ciclos y ciclos por segundo. ¿Cuántas veces se repitió hoy el almuerzo? ¿Cuántas veces almorzaste hoy? Una vez. Entonces tienes un ciclo por un segundo, un almuerzo por un día. ¿Cuántas veces vas a cenar hoy? Una vez. Una cena por un día. Entonces reduce el día a un segundo y el ciclo. Entonces tienes un ciclo. ¿Cuántos pensamientos negativos tuviste hoy? ¿Cuántas veces pensaste que no eres capaz, de que no soportas la cuarentena, de que quieres salir corriendo, de que te hace falta dinero, de que estás cansado ahí con tu familia todo el día, con tu esposa, con tus hermanos, que solamente vienen a gastarte el tiempo? ¿Cuántas veces se te repitió ese pensamiento y ese sentimiento? Esa emoción, ¿cuántas veces se repitió en este día? 10 veces. Entonces tenemos 10 movimientos ondulatorios, 10 veces una onda en un mismo día. Redúcela a un segundo y ahí te darás cuenta de cómo podemos reducir un año a un segundo y un día a un segundo de acuerdo a lo que te está pasando. Así trabajamos la parte emocional con los pacientes. ¿Cuántas veces el paciente está sufriendo la misma carga emocional? 10 veces en el día, 20 veces. ¿Cuando está con qué tipo de persona? Cuando está comiendo, cuando se está bañando, cuando está trabajando, cuando recuerda a quién, cuando le dicen algo que no le gusta, ¿cuántas veces siente la misma emoción en un día? ¿Cuántos ciclos por segundo sería reducir un día? O sea, 10 veces por la misma línea, 10 veces que repite la misma escena. Ahora sumemos esto. ¿Cuántas veces nos sucede el mismo fenómeno en un año? Entonces podríamos decir que un año reduce realmente, conforma terribles, muchísimas emociones que se están sucediendo cada hora, que se suceden en un día, que se suceden en un año, y sumemos el año en 10 años, en 20 años, ¿cuánta recarga energética tenemos? ¿Cuántas emociones hay acumuladas? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántas crisis? ¿Cuántos sentimientos se han producido durante toda nuestra vida? Reduzcamos eso a un segundo y realmente les podría decir a ustedes que recargamos la línea de tiempo, la recargamos a tal punto que podría reventar, ya que tenemos que sumar todos los años de nuestra vida a un segundo y en ese segundo ver cuántos ciclos por segundo se sucedieron como frecuencias o como ondas. Realmente quedaríamos súper apretados de la recarga que tenemos. Ahí es donde está la clave para poder entender nosotros que de la forma de pensar, de la forma de sentir y de la forma de actuar depende nuestra salud. De estos aspectos dependen nuestras emociones. De las emociones depende pues nuestras células. De nuestras células dependen nuestras moléculas y de las moléculas dependen nuestros átomos. Y de los átomos depende todo ese campo iónico, ese campo cuántico, que es el que a nosotros nos interesa cada día conocer y aprender para poder generar un crecimiento como terapeutas y poder ayudar a mucha gente y poder, ante todo, pensar en nosotros para que este cuerpo esté lo más sano posible, ¿ok? Para que esté lo más sano posible. Bien, ahora veamos lo siguiente. Anhelo de que pues esto vaya quedando claro, de que no quiero confundirlos, realmente no es mi interés que esto quede lo más claro posible. Y quiero presentarles aquí lo siguiente, quiero que lo miren. Si ustedes miran esta imagen tiene una información de las diferentes frecuencias que ya estarían pues en una octava diferente, estarían en un nivel mucho más elevado de acuerdo a la parte emocional, de acuerdo a la parte psicológica, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a los sentimientos profundos, de acuerdo a lo que tú eres emocionalmente como persona y durante toda tu vida, ¿ok? Resulta que nosotros, el objetivo es movernos en ese campo de beta, ¿cierto? Alfa, teta y delta.
si pudiéramos mantenernos siempre en teta y delta, pero es muy difícil porque tenemos que movernos en este mundo, tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que intercalar, tenemos que estudiar, tenemos que relacionarnos con los demás. Entonces, casi siempre mantenemos en un estado beta y poco en el estado alfa. Pero cuando ya analizamos las emociones pues ya están en un nivel mucho más elevado y esto lo vamos a ver en una octava superior dependiendo la situación y dependiendo la emoción. Por ejemplo, a nivel de lo que es la ciencia de la vibración y la ciencia de la resonancia y la ciencia que corresponde a las frecuencias, se dice que si una persona, por ejemplo, tiene emociones de vergüenza, si es una persona que se avergüenza de cosas, de su familia, de lo que hace, se avergüenza porque es pobre, porque pues le da pena de dónde vive, cómo vive, entonces esta persona por la vergüenza que tiene un tipo de frecuencia que no es buena y oscila en un 20%, hablándolo de esa forma, o en 20 Hz. Si una persona tiene culpabilidad, que es una persona que se siente culpable por diferentes situaciones que han acontecido, porque de pronto se siente culpable porque su familiar murió y no pudo hacer nada para ayudarlo, o porque no lo ayudó cuando tenía que hacerlo y lo podía hacer, entonces la frecuencia de esa persona en ese momento, por esa emoción, es de 30 Hz. Si analizamos, por ejemplo, la apatía, hay personas que tienen apatía e empatía. Si no me equivoco, ahí tenemos a unos amigos que son psicólogos que están conectados con nosotros y resulta que ahí, si me equivoco, me pueden corregir. Cuando una persona tiene apatía hacia alguien o tiene la famosa empatía, pues son dos tipos de vibraciones, son dos tipos de frecuencias totalmente opuestas, pero se relacionan. Y tenemos en apatía, por ejemplo, tenemos 50 Hz. Cuando una persona tiene aflicción, cuando se siente afligida, cuando se siente arrinconada, cuando se siente pues triste, como que se siente sin fuerzas, es una persona que tiene 75 vibraciones, tiene 75 frecuencias activas o 75 Hz. Si una persona está llena de miedo, o sea, cuando una persona tiene la amígdala cerebral segregando toda esa cantidad de neurotransmisores, péptidos, ese miedo, ese terror que tiene la persona por algo, por alguien, por lo que puede suceder, está generando 100 Hz. Imagínense en los niveles que esas emociones negativas generan, ¿no? La actividad que genera tan terrible en la persona. Cuando miramos, por ejemplo, una persona que vive llena de deseos, muchísima pasión, deseos desbordantes, porque no solamente está el deseo sexual, sino que está el deseo al licor, el deseo al cigarrillo, el deseo a los alucinógenos, a las drogas, el deseo de matar, el deseo de herir. Entonces esa persona tiene, dependiendo de sus deseos, oscilan en 125. Pero cuando una persona vive muy enojada, llena de ira, es esa persona que no se le puede decir nada porque por todo explota, por todo revienta. Esta persona tiene, pues de hecho, su enojo en 150. O sea, el nivel de vibración es tan terrible, tan difícil, tan complejo. Una persona que es muy orgullosa, esas personas que no le gusta bajar la cabeza y que se sienten, pues de hecho, muy con la altivez muy alta y que porque de pronto tienen títulos, porque son personas demasiadamente estudiadas, porque estudiaron en la mejor universidad, porque tienen dinero, porque tienen reconocimiento público. Hay muchos de esos colegas que son muy orgullosos y hay otros que no tenemos nada y también estamos llenos de orgullos, ¿sí? Porque el orgullo eso va para el rico y va para el pobre. Entonces, muchas personas poseemos el orgullo, manifestamos el orgullo, no agachamos la cabeza y ese tipo de persona tiene una oscilación entre 175, 175. Por eso es que los colores, los diferentes colores del cuerpo energético, porque nuestro cuerpo energético emite una vibración
emite una resonancia, emite unas ondulaciones magnéticas, emite unos sonidos, emite unas frecuencias y nuestro cuerpo energético depende exclusivamente pues, de lo que nosotros somos como personas. Nuestra vibración de nuestro campo magnético es dependiendo a nuestras emociones, a nuestra forma de sentir, a nuestra forma de actuar, a nuestros pensamientos. Si miramos, por ejemplo, el coraje tiene 200 cuando una persona es corajuda, ¿sí? Echada para adelante. Cuando una persona es neutra, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Los padres de familia debemos ser muy neutros con nuestros hijos. ¿Tu hija se casó? ¿Tu hijo se casó? ¿Se fue de la casa? ¿O está viviendo en tu propia casa? ¿Están viviendo en una habitación dentro de tu casa? ¿Él tiene problemas con su esposa? Entonces tú tienes que ser neutro y respetar de que ellos también pelean y por algo se juntaron juntos porque se quieren entender, ¿verdad? No podemos ir a meternos a querer solucionarles a ellos sus pequeños problemas, basta con los que nosotros tenemos. Entonces uno tiene que aprender a ser neutro. Hay cosas donde uno le toca guardar silencio y escuchar únicamente y que los demás solucionen. Si me piden a mí la ayuda o que solucione, pues yo aportaré. Pero no debo tratar de querer estar solucionándole o querer meterme siempre en lo que no me corresponde. Aquí tenemos, por ejemplo, voluntad. Aquí ya estamos entrando a una octava superior. No lo vean malo, sino que lo tienen que ver positivo. Es como si las notas musicales estuvieran ya dando una nota superior. Recuerda que el do, re, mi, fa, sol, la, si tienen notas inferiores, pero también esas mismas notas pueden generar unas notas superiores, un do superior, un re superior, un mi superior. Así pasa pues de hecho con las emociones. Si nosotros miramos, por ejemplo, la voluntad, es fundamental y ya tenemos una frecuencia en 310, o sea, esto está elevándose a unos estados superiores. Si miramos, por ejemplo, la aceptación, cuando tú aprendes a aceptar y cuando tú aprendes a respetar y cuando tú aprendes pues a no meterte en lo que no te corresponde, entonces tú aprendes y estás teniendo una frecuencia muy elevada que es 350. Cuando una persona tiene raciocinio, cuando una persona aplica la conciencia, es una persona que tiene una resonancia tan elevada de 350, ¿ok? Perdón, de 400. Es el amor a los demás, servirle a los demás, expresa el amor de su corazón. Esta persona tiene 500 en vibración. Su campo magnético se hace muy fuerte. Y si miramos cuando una persona vive feliz, cuando una persona vive alegre, esa persona tiene pues de hecho un campo de 600. Y cuando una persona busca de la sabiduría, cuando una persona quiere la iluminación, o sea, cuando una persona se adentra en el campo que corresponde a lo que estábamos hablando ahora al principio, cuando una persona ingresa en el campo delta, cuando una persona busca de la iluminación y la sabiduría, pues ya se mueve en 700, 800, 900 ciclos su campo vibracional, sus frecuencias, y es unos niveles de iluminación. O sea, esto es otra cosa muy diferente, pero como pocos seres humanos nos interesa la iluminación, el despertar y la espiritualidad, entonces tenemos vibraciones bastante nefastas que se van a materializar en el cuerpo físico en enfermedades. Por eso es que este cuerpo físico enferma. Por eso es que este cuerpo físico degenera. Por eso es que este cuerpo físico se disfunciona. Por eso es que este cuerpo físico se va volviendo decrépito y va muriendo lentamente. ¿Por qué? Porque todo depende de las frecuencias que tú emites, de tu vibración, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu forma de ser, de lo que tú haces, de cómo te alimentas, de qué hablas, cuáles son tus proyectos, cómo los sacas adelante y cómo es el desgaste que tienes día a día. ¿Cuál es el estrés que manejas? ¿Cómo son los niveles de cortisol? ¿Cómo son los niveles de adrenalina? ¿Cómo son los diferentes niveles de actividad de tu amígdala cerebral, de tu hipocampo, ¿sí? De tu hipotálamo, de todo lo que es ese mecanismo emocional cerebral de nosotros?
cómo actúa, cómo se mueve en este cuerpo, cómo son los reflejos que se dan en este cuerpo a nivel vibracional. Ahí es donde está la causa y el por qué cada uno de nosotros tenemos numerosos problemas de salud. Sin embargo, nosotros le achacamos a lo último que se comió, le achacamos al último vaso con agua, le achacamos al último tinto que te tomaste, al último pan que te comiste, tu problema de salud. Pero ten en cuenta que esto tiene orígenes desde tus propios átomos, moléculas, células, tiene origen en tu propio campo vibracional, en todas tus frecuencias, en todo lo que tú sientes, en todas tus emociones, en todo lo que tú eres como persona. Tiene los orígenes para que vivas sano, para que vivas sin problemas de salud, o están los orígenes para que vivas enfermo. De nosotros depende. Aquí no depende de los demás. Que los demás se conviertan en un resorte para que yo enferme, porque no puedo manejar mis emociones, porque me identifico y porque pues siempre le veo un pero a las cosas y a las personas, es muy diferente. Pero las personas no me están enfermando si yo no lo permito. Si yo lo permito, pues me voy a enfermar y me voy a dañar a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo el campo, estoy cediendo el espacio para que eso suceda, ¿ok? Esto sucede y aquí ustedes pueden manejar lo que consideren. Si ustedes trabajan biodecodificación, considero que nos entendemos. Si ustedes manejan técnicas energéticas, sanaciones, si usted es una acupunturista, si usted trabaja con homeopatía, si usted hace lo que hace, considero que nos entendemos en algo, porque todo es vibración, todo es energía y todo emite frecuencias y todos estamos entrelazados con el todo, ¿ok? Bien. Vamos entonces a pasar ahora a analizar lo que corresponde al ADN fantasma, o lo que sería pues el ADN. Quiero que ustedes miren esta pequeña hojita acá, que les comparto. ¿Ok? Mírenla muy bien. Esta pequeña hojita tiene los diferentes puntos que quiero desarrollar con ustedes en el tema. ¿Sí? En esta parte del tema. Quiero que ustedes la miren muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que el ADN es un internet biológico muy superior al internet artificial que nosotros conocemos. Se sabe a través de las investigaciones que han habido que los científicos rusos se han dado a la tarea de investigar el ADN fantasma y ellos han llegado a la conclusión a través de la unión entre varios científicos, especialmente en ese biólogo molecular que se llama Jod Garhejev, ¿sí? Jod Garhejev, que es pues de hecho un científico ruso que es biólogo molecular. Dicen de que este científico se unió con unos genetistas, lingüistas y con otros tipos de científicos para poder hacerle un estudio directo al ADN fantasma, ya que los seres humanos tenemos, como por decir, un 10% de actividad de donde se estudia, de donde se saca la información genética, que es más o menos un 10% en nosotros como seres humanos, pero el otro 90% le llaman ADN fantasma. Significa esto que el otro 90% de ADN se le reconoce como ADN basura, como ADN fantasma y que no tiene valor. Pero resulta que los investigadores, los científicos rusos, llegaron a conclusiones extraordinarias para poder entender todo lo que es vibración, todo lo que es resonancia, todo lo que es frecuencia, todo lo que es energía, todo lo que es intención, todo lo que es proyección, todo lo que corresponde a la voluntad espiritual, a la voluntad del alma. Ellos pudieron comprender de que ese ADN fantasma sí puede ser reprogramado, ese ADN fantasma sí puede ser influenciado, ese ADN fantasma sí puede tener, pues de hecho, un mecanismo de desarrollo en el ser humano, aunque la física no lo acepte, porque solamente acepta lo que pueden ver y no aceptan lo que no se puede ver. Entonces, los científicos rusos, que son un poquito más estirados a la parte espiritual, pues han podido entender de que esto es real.
Así como les estaba explicando ahora sobre las frecuencias, ¿sí? O los hertz, mucha gente no lo acepta de que eso sucede en el cuerpo de nosotros. Así pasa con lo del ADN fantasma que han hablado los científicos rusos. Mucha gente no lo acepta. Incluso gente de alto nivel, a nivel de la parte científica. Pero resulta que en este campo todo es posible y por eso se dice que el mundo cuántico es el mundo de las posibilidades. O sea, todo es posible que se dé, que se pueda desarrollar, que se pueda realizar. Y voy a nombrarles o voy a leerles unos pequeños puntos a ustedes con el interés de que entendamos que una persona que se dé a la tarea de poner en actividad su ADN fantasma es una persona que entra a ser un habitante del mundo cuántico, del mundo de la luz, empieza a activar su sabiduría, activa su conciencia, activa la iluminación, activa las capacidades, activa facultades que tiene el ser humano dentro de sí mismo, pero que lastimosamente está dormido esas facultades y no queremos despertarla. Quien pone en actividad el ADN, pues pone en actividad esas facultades. Tengan en cuenta que también para entender esto existe la ciencia de la parte genética a nivel de lo que serían los genes, y por eso tenemos la ciencia que estudia los genes, y esta ciencia que estudia los genes, pues saben de que los genes pueden ser modulados, pueden ser modificados de acuerdo a la intención del cambio de la persona. Si eso sucede con la epigenética, que es la ciencia que estudia el funcionalismo y la modulación de los genes, pues de hecho, ¿por qué no va a poder suceder que nosotros influenciemos directamente sobre el ADN fantasma? El gran maestro japonés, si no me equivoco, Masaru Emoto, nos pudo enseñar de que el ser humano puede generar, de hecho, cargas eléctricas magnéticas, puede generar actividad molecular en el agua y que una persona cuando le habla al agua, pues genera diferentes tipos de estrellas hermosas moleculares o de las moléculas del agua que se puede generar o se puede influenciar el agua a través de la palabra, a través del sonido, a través de la escritura. Cuando tú escribes algo y le pones una palabra a un alimento, a un vaso con agua, a una medicina, y todo esto tiene poder, ¿sí? La palabra tiene poder, el pensamiento tiene poder, la intención tiene poder, la música tiene poder, la escritura tiene poder y todo lo que hacemos tiene vibración, tiene energía, tiene poder. Los genetistas y los lingüistas y pues de hecho los científicos rusos generaron acciones de vibración, de sonidos en el ADN fantasma y se dieron cuenta que generaba movimiento, generaba actividad, aceptaba lo que se le decía. Queriendo decir con esto que un ser humano puede modificar su ADN. Todos nosotros podemos modificar nuestros genes y todos nuestros genes pueden ser modulados, pueden generar campos de cambio si nosotros cambiamos. Si nosotros cambiamos la forma de pensar, si cambiamos la forma de sentir, si cambiamos nuestras emociones negativas por superiores, si cambiamos nuestros sentimientos ocultos, negativos, profundos, por sentimientos del alma, por sentimientos del espíritu, por sentimientos de la sabiduría, si tú cambias y modificas tu forma de ser y tu forma de sentir, por ejemplo, estás todo gordote y cada día te pones más gordo, entonces debes modificar tus genes para que la modificación de tus genes se manifieste en tu cuerpo físico y empieces a adelgazar. Se puede modificar la genética mediante la intención de querer hacerlo. Por eso existe la epigenética que nos lleva a entender nuestras emociones y cómo modificarlas. Ahora, para poder entrar en ese campo que corresponde a cómo podemos influenciar nuestro ADN, cómo podemos generar actividad y cambios en nuestro ADN en base a nuestra intención, en base a nuestro cambio, en base a la forma de pensar, sentir y actuar, en base a modificar nuestro destino, nuestra vida para que sea mejor. Entonces vamos a leerle los siguientes puntos que se pueden adquirir cuando nosotros
generamos ese tipo de intención. Y antes de darle desarrollo a estos puntos, pues quiero que tengan en cuenta ustedes que no he podido pues como darle lectura a lo que me están escribiendo por querer generar el desarrollo del tema, pero ahora que terminamos, entonces podré analizar algunas preguntas y poder contestarlas, ¿ok? Bien, entonces en esta parte del ADN dicen los sabios que el ADN fantasma se relaciona con aquellos maestros trascendidos, que todos los que se conocen como maestros trascendidos, seres iluminados, seres de luz, maestros espirituales, estos que tanto se nombran en la historia, son seres que pudieron despertar y poner en actividad el ADN fantasma, el ADN que se encuentra allá oscuro, que puede ser iluminado y despertado por aquellas personas que modifican su vida y se dan a la tarea de despertar sus propias capacidades latentes que están ahí dentro de sí mismo. Resulta que aquí tenemos un punto, el primer punto que dice clarividencia. Según, vuelvo y les digo, todo lo que han dicho los científicos rusos es que esto es posible, que esto tiene una razón de ser y por qué muchas personas lo han despertado y lo han desarrollado en el ADN fantasma. Entonces aquí tenemos lo que sería pues de hecho la clarividencia. Tengan en cuenta que la clarividencia es el tercer ojo o la capacidad de ver mucho más allá a través del sentido espacial del tercer ojo cuando se despierta. Mucho se ha hablado de este tercer ojo maravilloso. Ese es un sentido que se desarrolla cuando una persona pone en actividad pues esa área desconocida de su propio ADN, cuando pone en actividad sus propias capacidades cerebrales, mentales. La intuición, por ejemplo, la intuición, que tanto hablamos de la intuición. Muy pocos pueden intuir. La mayor parte de personas solo le ponemos es el raciocinio, el pensamiento, la lógica, más no es intuición. La intuición es otra facultad y capacidad de esa área que debe ser despertada. Los actos espontáneos y remotos de sanación. Hay muchas personas que tienen la capacidad de generar actos remotos de sanación. O sea, que podemos hacer sanaciones remotas a distancia, ¿ok? Por ejemplo, la autosanación. Hay muchas personas que se han enfermado terriblemente y han sufrido accidentes graves y estas personas han podido generar autosanación en su cuerpo. Esas son áreas desconocidas para la ciencia, pero que son posibles para el espíritu y para el desarrollo y la actividad de su propio ADN en esas áreas que aparentemente no existían. Tenemos, por ejemplo, la técnica de afirmación. Cuando tú aprendes a afirmar algo y eres seguro y tienes la fe de lo que haces y de lo que estás afirmando, eso ya es un mecanismo de otro nivel. Todo lo que tiene que ver con la luz alrededor de la persona, lo que llamamos el aura. Hay que entender algo en relación al aura. Cada persona tiene un campo magnético, un campo vibracional, cada persona. Pero cuando la persona tiene una mayor vibración, una mayor frecuencia, entonces su campo magnético es grande. Hagan la prueba ustedes. Coloquen el péndulo a una persona acostado. Pónganle el péndulo. Y donde el péndulo comienza a moverse, a la distancia del cuerpo, ese es el campo vibracional de esa persona. Yo le he puesto la varilla, por ejemplo, a personas que las varillas le tocan casi los hombros. Le he puesto la varilla a otras personas donde las varillas se abren harto. Entonces, ese es el campo vibracional de la persona. Yo he ingresado a lugares sagrados, lugares espirituales, y he entrado con las varillas y las varillas se abren terriblemente porque el campo vibracional energético de ese lugar es muy elevado. Cada persona tiene una aura y el campo áurico de la persona depende de su salud. Aquí tenemos también que dice maestros espirituales, son aquellos que han activado el ADN fantasma y sus capacidades del cerebro y sus capacidades de la mente. Aquellas personas que tienen desdoblamientos astrales, que pueden despegarse de su cuerpo físico en las horas del sueño conscientemente, son personas que tienen esa capacidad lograda por activar esas funciones.
las personas que han desarrollado la telepatía, la conexión, el pensamiento para poder conectarse con la mente de otra persona, son las áreas que corresponden a ese funcionalismo del ADN fantasma. Toda persona que tiene, pues de hecho, influencia o que puede dominar los patrones climáticos, aquellas personas que pueden dominar o controlar el agua, controlar el aire, controlar el fuego, que pueden, pues de hecho, generar lluvias o parar las lluvias, son personas que ya tienen ese tipo de capacidades que se han desarrollado dentro de sí mismo gracias a ese funcionalismo del ADN fantasma, ¿ok? Y concluyo con otro punto. Me faltó aquí, disculpen. Tenemos la telequinesis. Hay personas que tienen la capacidad de atraer cosas con el pensamiento, levantar objetos, y ya esto es otro campo de energía donde la persona tiene un desarrollo dentro de sí mismo. Y todo lo que tiene que ver, pues de hecho, con premoniciones. Hay personas que pueden ver como el futuro o en un sueño adelantarse en el futuro, y todas estas premoniciones corresponden directamente a esa actividad que todo ser humano debemos despertar en nuestro propio ADN, en nuestras propias capacidades del cerebro, porque lastimosamente nosotros hemos desarrollado como un 8 o 10% de nuestras capacidades del cerebro, y el cerebro tiene un 100% para poder desarrollar. Quiere decir con esto que la mayor parte de los sabios espirituales han desarrollado un máximo nivel de su cerebro, de las áreas de su cerebro, que el ser humano común y corriente no ha podido activar, que no ha podido despertar. ¿Ok? Esto, de alguna otra manera, a grosso modo, es lo que podríamos entender sobre esas áreas del ADN fantasma, de cómo podemos influenciarlo, de cómo podemos modificarlo en base a la palabra, en base a la intención, en base a un cambio, en base a un aprendizaje, en base a la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, de la luz, de la iluminación, en base a volvernos unos seres humanos de otro nivel, en base a convertirnos en seres humanos más humanos y llenos de bondad y llenos de amor y de caridad, en base a aquellos seres humanos que ya están aburridos con la vida que tienen y que tienen que empezar a buscar el movimiento de una nueva existencia hacia la búsqueda de la iluminación, hacia la búsqueda de la luz, hacia la búsqueda de lo macro espiritual, ¿ok? No de lo espiritual como ustedes lo pueden entender con el raciocinio, sino de lo macro espiritual que lleva al ser humano a la autorrealización espiritual. Y de esa forma es que la historia habla de muchísimos, pero muchísimos sabios que desarrollaron todas estas facultades, todos estos poderes, todas estas capacidades, todos estos funcionalismos espirituales, todos estos funcionalismos humanos, todas estas capacidades de iluminación, gracias a que pusieron en actividad todas las capacidades de su cerebro y todas las capacidades que están activas ahí latentes en el ADN fantasma, y pusieron su cuerpo en una vibración de múltiples niveles, en una frecuencia continua, para poder generar luz, para poder generar sabiduría, para poder generar energía, para poder generar, pues de hecho, poder, etcétera, etcétera. Todo esto que han hecho otros, como dice el Cristo, pues esto que yo os hago, vosotros lo puedes hacer aún mucho más. Significa que el ser humano también puede lograr todas estas frecuencias y puede desarrollar pues toda esta vibración a otro nivel. De ti depende. Si tú te quieres quedar con la vibración que tienes como ser humano, pues es respetable, quédate como eres. Si tú te quieres seguir viendo como eres, como persona, con tus emociones, con tu negativismo, con tus incapacidades, con tus depresiones, con tus miedos, con tu ira, con tu odio, con tus rencores, pues quédate con eso, porque nadie te puede obligar a ti a que cambies. Nadie te lo puede sacar. Si tú eres una persona positiva, altruista, bondadosa, cariñosa, que se sacrifica, que ama, que busca la sabiduría, que busca aprender para ayudar, maravilloso. Sigue creciendo, sigue avanzando, sigue progresando, porque ese es el objetivo de todos nosotros.
De nosotros depende qué tipo de vibración, qué tipo de resonancia, qué tipo de frecuencia queremos emitir día a día, cuántas veces por segundo lo queremos hacer y cuántas veces en una hora y cuántas veces en un día y cuántas veces vamos a ver eso reflejado en un año. De nosotros depende, de ti depende, de mí depende. ¿Sí? Tú y esta persona y todos los que estamos conectados ahora tenemos todas las capacidades de poner en actividad esto. Todos tenemos las capacidades de convertirnos en unos sanadores cuánticos, de convertirnos en unos curanderos, de convertirnos en unos médicos que ayudan realmente a los demás. Todos nosotros podemos ejecutar el biomagnetismo, la bioenergética y toda disciplina médica que se aparezca en el camino la podemos aprender. Aquí nadie puede decir que no es capaz. ¿Por qué? Porque tú tienes un ADN y yo lo tengo. Porque tú tienes una mente y yo la tengo. Tú tienes un cerebro y yo lo tengo. Todos los que estamos conectados aquí tienen glándulas endocrinas, tienen sentidos, tienen una mente y tienen un ADN y tienen genes que pueden ser modificados. La genética puede tener ondulaciones de movimiento, de cambio, si nosotros lo queremos hacer. Si no quieres cambiar y tú te conformas como eres y te conformas como con la persona que eres, pues eso no se lo puede cambiar nadie, amigo. Pues sigue con la vida que tiene y continúa como vas, porque nada se puede hacer. Pero si estás dispuesto a modificar tu vida, estás dispuesto a modificar tus genes. Y si estás dispuesto a modificar tus genes, estás dispuesto a modificar tu ADN. Y si estás dispuesto a modificar tu ADN, estás dispuesto a ser una persona mejor. Y estás dispuesto a buscar el conocimiento y la sabiduría para poder encarnarla y poder ayudar a los demás. ¿Ok? Ese es, pues, como el tema con el cual pues ya concluyo en el día de hoy, anhelando de que sirva para ustedes, tomen lo que les sirvan, tengan en cuenta que de alguna otra manera esta persona que habla para ustedes pueden darse cuenta que no me pueden reconocer como un erudito o como un intelectual de los que tantos hay por internet, simplemente trato de transmitirles a ustedes de corazón, anhelando de que lo que explicamos, lo que enseñamos, sirva a quien le pueda servir, ¿sí? Y que cada día pues seamos unos mejores terapeutas y que cada día demos lo mejor de nosotros al servicio de los demás, de lo mejor, ¿sí? A lo mejor, a quien le pueda servir. Si tienen alguna inquietud, pregunta en relación al tema del día de hoy, tienen la palabra, pueden escribirlo en este momento. Hemos tratado de que llegue pues a cada uno de ustedes un entendimiento mejor, de que llegue un conocimiento que nos permita comprender la energía y de cómo pues en relacionarnos con ella, de cómo proyectarla y de cómo modificar, ¿no? Nuestra propia vida para que sea mejor. Y el objetivo es que cada día demos niveles. Aquí dice en este momento, bueno, de todos los mensajes que tenemos por acá, nos estaba saludando también Denis Luque, Elsa Gibaja, nos está saludando desde Ecuador, desde Quito. También nos está saludando la señora Pilar, dice que se vea muy bien. Nos está saludando por acá don Octavio, nos está saludando aquí nuestro amigo Rodrigo, Elsa. Y también nos está saludando por acá Daniela. Y bueno, la señora Gloria, don Fernando. Por aquí decía, por ejemplo, don Fernando que nos saluda desde Pasto, desde Colombia. Julio Morón, dice aquí don Julio Morón, dice, muy buenas tardes, profesor. Saludos desde Barranquilla. Para ti, don Julio, bienvenido, gracias. A don Julio, que hace rato no sabía, don Julio. Y tenemos por aquí también a don Orlando Sánchez Trejo, dice, profesor Edison, los saludo desde Chaparral, Tolima, conectado, gracias. A Gilberto Arlán, dice, muy buenas tardes, profesor Edison. Saludos desde Bogotá, Colombia. Y nos dice aquí César Zapata. Muy buenas tardes, profesor. Saludos desde de César Zapata de Perú, ¿sí? Nuestro amigo conectado desde el Perú. Y Sonia Carvajal dice, buena tarde desde Brasil, nuestra amiga Sonia, saludándonos desde Brasil.
Y también Nora García nos saluda desde México. Bienvenidos amigos, anhelo que el tema del día de hoy haya servido para ustedes. Y nos ha saludado también Gerardo Socorro, dice por aquí. Según la teoría de Royal Rife, para estimular el pensamiento, claridad mental y función mental con una frecuencia 35 Hz. Así es. Pero sin embargo, fíjate que en internet hay música en 332 Hz y hay música de 440 Hz donde es la música estruendosa que hoy recibimos, que realmente no nos ayuda mucho a nuestro campo energético, a nuestras células, a nuestros átomos, sino que lo que genera es como un desorden, ¿entienden? Energético, emocional. Y pues aconsejan de un 332 y pues todo lo que tiene que ver con esas notas que nos llevan a la inspiración y que nos llevan a la meditación, pues aquí tenemos en 32, como nos lo está diciendo, 35 Hz, Gerardo Socorro. Así es. Y dice Elisa Latuz, gracias desde Chile, conectada. El señor Gilberto dice, profesor, para los pueblos indígenas de la sierra, para alcanzar el equilibrio, se requiere confesar o sacar lo que se lleva dentro para encontrar la armonía. ¿Qué me podría decir usted de eso? Claro, ellos dicen sacar lo que tienen dentro es sacar lo negativo, es sacar lo que llamamos aquí el estrés, la rabia, el odio, el resentimiento. Los indígenas dicen hay que sacar lo que hay dentro para tener la paz y la alegría. Entonces, por eso es que ellos tienen sus metodologías, ¿no? Su forma de trabajar espiritualmente y de integrarse con la naturaleza. Aquí nos dice, por ejemplo, Nora García, dice, pregunta, ¿en qué ayuda al cuerpo escuchar música de 332 Hz? Que era lo que estaba diciendo ahora. O sea, lo están aconsejando, pero créanme que yo me identifico mucho cuando uno escucha un pasillo, una música clásica, cuando escuchas una música folclórica, cuando escuchas, pues de hecho, una música instrumental, cuando tú escuchas el sonido de las campanas de la música tibetana, eso te invita directamente a la meditación, te invita a la reflexión, te invita a integrarte dentro de ti mismo. Tengan en cuenta que eso está movido directamente por diferentes hertz o está movido directamente por diferentes resonancias. El anhelo es que lleguemos a ese funcionalismo del cerebro en delta, ¿sí? O teta, de teta delta, que pues nos reduce los niveles, ya que es muy difícil una persona tratar de despertar la intuición o que esté en meditación escuchando un reggaetón o escuchando una música estruendosa. No es lógico, no da. Aquí se está aconsejando 432 Hz, que es una música que se coloca y considero que esa música es como hecha en base a la parte como electrónica, ¿no? Y forman los sonidos a esa frecuencia. Pero si pueden encontrar musiquita como más criolla, como se dice, cambia uno mucho. Pero esta música también suena muy bonito, ¿no? En 432 Hz suena muy bonita esa música, se escucha muy, muy, muy agradable. Yo considero que pues cada quien debe buscar, ¿no? Pero especialmente yo me identifico más por otro tipo de músicas. Y no sé cuántos hertz tendrá, pero cuando me identifico con esa música me lleva como a otro estado. Aquí tenemos Khalid Yuali, dice, gracias por sus enseñanzas desde Brasil. Muchas gracias. Y dice por aquí Raúl Cortés, empatía, apatía. Entonces, la empatía y la apatía, que son diferentes tipos de frecuencias, ¿no? Ahí es donde entramos. ¿Eres apático o eres empático? ¿Tienes apatía o tienes simpatía? Son frecuencias. Y nos dice aquí Gerardo Socorro, dice, 432 Hz es la frecuencia en que vibra, sirve entonar la conciencia y potenciar el ser. Vea lo que está diciendo aquí Gerardo en relación a la frecuencia 432. Hay otros que hablan de una frecuencia entre 900 y 1000 que corresponde que al alma, al espíritu. Pero vuelvo y le digo, yo en cuestiones de música considero de que tú tienes que poner una música con la cual te sientas afinidad. Yo siento afinidad cuando pongo una música
de relajación para meditar. Otros tienen afinidad a una música clásica en el momento, otros tienen afinidad con esta música en 432 Hz, otros tienen afinidad con una música electrónica. O sea, cada quien tiene que buscar como la afinidad de la música para que entre en un campo de relajación y de reflexión y de integración, ¿sí? Para que el cuerpo se relaje. Ya se sabe científicamente que si tú te relajas, duermes, meditas, produces mayor cantidad de neuronas en el hipocampo y esas neuronas pues te van a potencializar. Por eso es bueno el descansar, reflexionar, meditar, escuchar una buena música para poder conectarnos y producir mayor cantidad de neuronas día a día. Dice por aquí Raúl, dice, las vibraciones se pueden medir a color con la cámara Kirlian, lo que estábamos hablando del cuerpo y sus colores, ya de que de nosotros depende la vibración y el color de nuestro propio cuerpo, ¿ok? Y lo que dice aquí, por ejemplo, Gerardo, en la que vibra el universo. Dice Nora, gracias. Raúl, además tiene que ver con el campo áurico. Claro, así es. María de la Luz dice, la señora María, saludos desde México, San Luis Potosí. He aprendido mucho en tus videos. Muy amable para ti. Y nos dice Raúl Montoya, dice, hermano, cuando una persona empieza a ver luces azules o chispas del mismo color, es señal de estrés, como también indica avances en el trabajo interior, ya que eso es otra cosa. Bueno, cuando una persona ve chispitas, a veces vemos unas chispitas así como brillitos azulitos o blanquitos, chispas de luz. Muchas personas cuando ven chispas de luz porque tienen la presión alta o porque están con alguna debilidad o algún tipo de nivel de estrés. Esas son unas formas de entenderlo. Y hay personas que tienen pues ya como despertando otro tipo de capacidades espirituales y entonces empiezan a ver ciertas chispas o ciertas energías, que es muy diferente. Pues tendríamos que verlo qué tipo de persona ve eso, ¿no? Que no vaya a hacerte que pronto la presión arterial lo esté engañando, haciéndolo ver chispas de luz. O si está siendo una persona muy espiritual y que está haciendo un desarrollo interior espiritual, puede empezar a ver ciertas figuras o ciertas chispas, ciertas energías. Y dice por aquí, Gerardo dice por acá, el cerebro de los niños de los 7 años hasta los 14 está en 10 ciclos por segundo y el de los adultos en 26 ciclos por segundo. No es una frecuencia más alta o más baja. Sí, el niño pues aunque tiene una actividad neuronal muy amplia, muy activa, dice acá entre 14, dice que 10 ciclos y el humano en 26. Por eso yo les coloqué una parte donde en general el cuerpo humano, en general, va elevando las frecuencias, pero por decir, el cuerpo quieto está entre unos 6 a 7, pero cuando el cuerpo entra en actividad, en movimiento, cuando no está en reposo, pues ahí aparecen esos otros niveles en 20. El 20 es porque está en un nivel de beta, y como está en un nivel beta, entonces la persona pues en el nivel beta está entre 14 a 21 y subiendo, sigue subiendo. Recuerde lo que hablamos de esa parte emocional, sigue subiendo las frecuencias y se hacen muy elevadas a los estados que la persona está padeciendo, ¿sí? O sus estados psicológicos, emocionales, mentales, pues las frecuencias se incrementan. El estrés de vida incrementa las frecuencias o los ciclos o los hertz. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos dice Gerardo, dice, si no en sintonía con el universo. Todos tenemos que estar en sintonía con el universo. Y nos dice aquí Ángel Silva, saludos Roraima, Brasil. Está conectado desde Brasil nuestro amigo Manuel, Ángel Silva. Y nos dice Manuel Bonilla, gracias por sus conocimientos, saludos desde Macará, Ecuador. Bien, para ti, don Manuel. Y Sonia Carbajo dice por aquí, maravilloso, todo pudo, grandioso, gracias, desde Río de Janeiro, desde Brasil también. Y Nora García dice, pregunta, ¿cómo activar el hemisferio izquierdo?
pues vamos a utilizar más la mano derecha. Perdón, el hemisferio izquierdo lo tenemos activo con la mano derecha. Y si vamos a activarle el hemisferio derecho, tenemos que usar más la mano izquierda, ¿ok? Más uso de la mano izquierda. Y pues estudiar todo esto que estamos haciendo, porque todos estos estudios son parte del hemisferio derecho. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Raúl Cortés. Excelente charla, muchas gracias por sus aportes, el universo le compense. Francisco Baque dice, gracias por el tema de hoy, muy bueno. Natalia Rodríguez dice, hola, saludos desde Manizales, Caldas, gracias por compartir las enseñanzas. Muy amable a ti, Natalia. Y nos dice Jesús Alberto, doctor, ¿qué recomienda para las verrugas planas en la cara? Los imanes son apéndice lengua, pero si la persona no tiene apéndice lengua, ¿se le coloca? Sí, se coloca en el punto y para las verrugas planas, tómese un buen depurativo de la sangre. Púrguese primero y luego se compra jarabes que contengan zarzaparrilla, gualandá y cola de caballo, que contengan depurador. Y empieza a tomar depurador para la sangre y se empieza a aplicar los imanes. Y nos dice por aquí, nos dice Clalit Juari, dice, gracias, namaste. Y nos dice por aquí Denis Luque, soy Luis Denis González. Entonces Denis es Luis González. Es que Denis parece cuando se le dice a una mujer Denis, por eso yo lo tomaba como Denis, pero es Luis Denis, o sea que colocó fue el apellido. Entonces el señor Luis Denis González dice, de la Dorada Caldas, conectado con nosotros, de la Dorada Caldas, con todo respeto, felicito, el favor nos envíe vía WhatsApp las imágenes que nos mostró, gracias. O sea que Denis o Luis está conectado con nosotros en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eso creo, ¿no? Y dice Marta Aguirre, dice Marta por aquí, gracias por compartir sus conocimientos, Dios le bendiga desde Bogotá, Colombia. A ustedes, amigos, gracias. Por favor, colóquenle me gusta para que este video llegue a muchas más personas y nos estaremos viendo, si el cielo nos lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana con un tema extraordinario para ustedes. Anhelo que estén ahí atentos para que compartamos y hagan llegar el link de este video a muchas personas que le pueda interesar. Muchas gracias para todos ustedes y nos estaremos viendo entonces, queridos amigos, la próxima semana. Les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.